El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, estoy aquí yo, Javier Pérez Cobo, para hablaros acerca de, pues este siglo XIX español. En el tema 14, además de lo que viene siendo este, proyecto EBAU, que creo que además es realmente interesante. Creo además, de hecho, que es un proyecto bastante guay, de hecho, porque estamos hablando... la verdad que de un montón de cosas de la historia de España. Mi intención era hacer esto pues un poquito para ayudar a los alumnos de bachillerato que que estén buscando pequeños podcasts antes de dormir o antes de los exámenes para estudiar un poquito acerca o hacer apuntes acerca de los diferentes temas. En este caso, la Revolución Liberal, el reinado de Isabel II, carlismo, la guerra civil y digamos hasta el año 68, ¿no? Y sobre todo ya en los años 70 con el tema de la Primera República. Bueno, en el anterior capítulo nos quedamos un poco en que había muerto Fernando VII en 1833 y digamos que se iniciaba un momento de cambios, ¿no? en España, principalmente porque había abolido la ley sálica y por tanto Isabel, que era su hija, apoyada por la regente María Cristina, que era la viuda de Fernando VII, la mujer, digamos que garantizó el acceso al trono de su hija, ¿no? Digamos que este régimen hasta cierto punto fue bastante débil y de hecho débil en el sentido de que se encontró en los primeros años con una guerra civil, que es la primera guerra carlista, que tuvo digamos como contendientes a los partidarios de la reina Isabel, a los isabelinos, con los carlistas. La verdad es que la regencia de María Cristina dura aproximadamente unos 7 años, entre el 33 y el 40, y es un periodo que obviamente se inicia, digamos, políticamente en un momento en el que se comienza a aceptar ya el liberalismo frente al absolutismo anterior. La muerte de Fernando VII deja un poder político en manos de esta mujer, de su viuda, y de Isabel II, que en ese momento, cuando él muere, ya que había nacido en 1830, contaba con 3 años. Entonces, Carlos María Isidro, que es el hermano de Fernando VII, se niega a reconocer, por supuesto, la legitimidad de la princesa Isabel y se autoproclama Carlos V. Sus partidarios son los carlistas, se levantan en armas y comienza una guerra civil que durará 7 años, que es la primera guerra carlista. Sobre estas guerras carlistas ya iremos comentando un poquito más, hubo 3, pero desde luego la más importante y la que digamos más repercusión tuvo dentro de España, que todas las tuvieron porque son conflictos civiles al final, es esta primera, ¿no? Tuvo más magnitud. Primero vamos a hablar un poquito acerca del carlismo, ¿vale? El carlismo, digamos que es una opción dinástica que además está muy ligada al absolutismo. El carlismo, digamos, apoyó las pretensiones de Carlos María Isidro, ¿no? Que es el hermano de este Fernando VII, como ya he dicho 3 veces porque soy muy pesado, pero por lo menos se os quedará eso. El ideario, digamos, es bastante sencillo. Es sobre todo una defensa ultranza de los valores del antiguo régimen, es decir, por ejemplo, la tradición absolutista, la defensa, digamos, de los fueros vascos, navarros y catalanes y la idealización de un mundo rural frente a lo moderno, ¿no? O sea, como una especie de desprecio de la sociedad urbana y de ese proceso de industrialización donde, digamos que para ellos debían primar un poco la sociedad, digamos, estamental. Es eso, la defensa de la tradición y el rechazo a la modernidad, ¿no? La verdad es que se apoyó también en una pequeña parte de la nobleza, que es el clero regular. Digamos que para los que en realidad el liberalismo era prácticamente como el demonio, ¿no? Era como esa liberalización de lo que es la vida, ¿no? Y digamos que para ellos no era obviamente lo preferible. Entonces, en muchos casos, mucha parte de este clero regular tomó parte en según qué zonas por este bando carlista. En cuanto a su ámbito territorial, sobre todo el carlismo se basó, digamos, no tuvo un eco en toda la península, sino que estuvo concentrado en las Vascongadas, en Navarra, en partes de Aragón y en Cataluña, sobre todo en la zona del Maestrazgo, ¿no?
Pero bueno, zonas más bien rurales, más ligadas a esa antigua sociedad estamental, ¿no? Y sobre todo rural, a la que apelaba tanto. Esta guerra dura 6 años, provoca aproximadamente unas 150.000 muertes y, bueno, realmente es el primer, digamos, pleito o lucha entre los isabelinos, que son los liberales, y los carlistas, que son los absolutistas. O sea, realmente de fondo tenemos que pensar que es una lucha dinástica, pero es una lucha realmente política. Bueno, siempre es una lucha política, pero es una lucha, digamos, de ideas también, ¿no? O sea, que hay que tener eso también bastante claro. La primera guerra carlista, digamos, comenzó con el levantamiento del propio rey. Y bueno, que esto se produjo a los pocos días de morir Fernando VII. Fueron sofocados en todas partes con relativa facilidad, salvo en el medio rural de las Vascongadas y de los territorios como Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia. El bando isabelino contó con un ejército regular bastante importante y con un apoyo bastante importante también de las ciudades, lo cual es realmente importante porque tenéis que pensar que tanto las industrias estaban en las ciudades, la poca industria que había en España estaba en las ciudades, y desde luego la incipiente burguesía pues se puso de parte de los liberales. Realmente los carlistas lograron crear un ejército donde destacaron además, utilizaron por cierto mucho la guerrilla como táctica y destacaron por ejemplo generales bastante importantes como Zumalacárregui y Cabrera, ¿no? Y Espartero por la parte isabelina. En cuanto a las operaciones militares, son 3 fases. La primera estuvo dominada por Zumalacárregui, que al frente de estos ejércitos campesinos estabilizó la guerra en el norte y consolidó, digamos, el poder carlista en esa zona, que fue además uno de los pues uno de los puntos más importantes. Conquistaron Tolosa, Vergara, Durango y Éibar, o sea que son ciudades como relativamente grandes, vale, y de una importancia, pues relativamente importante. Lo que pasa es que este periodo finaliza porque durante el sitio de Bilbao muere el general Zumalacárregui, que es, digamos, quien había o a quien se le atribuye la creación de este ejército carlista. En Cataluña todo se limitó a una actuación de partidas que operaban sin conexión entre sí y sobre todo eso, en las zonas montañosas, como es el caso de, pues por ejemplo, en el Bajo Aragón y el Maestrazgo, ¿no? Luego hubo una segunda fase en el que el pretendiente Carlos María Isidro organiza una expedición que va a llegar hasta las puertas de Madrid. Realmente la idea era conquistar Madrid y acabar, digamos, con incluso capturar a la reina si es que se podía. Y bueno, pues eso. A partir del 37 la guerra cambió bastante y sobre todo por el agotamiento, digamos, carlista y de las zonas, digamos, en su posesión. Y bueno, pues también hubo pues una división entre los intransigentes, los llamados intransigentes, que querían seguir la guerra, y los moderados, que querían pues llegar a un acuerdo honroso con el enemigo. Todo esto al final llega que en el año 39 se da entre negociaciones entre Maroto, que es moderado, y Espartero, que es el general isabelino, pues se lleva a lo que es el convenio de Vergara, ¿no? Con ese abrazo de Vergara, que por cierto es una imagen bastante relevante, porque luego, por ejemplo, en la guerra civil, ciertos militares republicanos intentarán, y esto como dato curioso, intentarán, digamos, que el golpe del coronel Casado, que pone, digamos, fin a otra guerra civil, sea a partir de ahí, digamos, como todos entre militares, pues que con Franco pues todo quede como entre militares, ¿no? Y haya una especie de gran abrazo de Vergara. Aunque bueno, realmente hubo la guerra, aunque es verdad que en este convenio de Vergara la guerra no estaba terminada, sí que es cierto que va a aguantar un poquito más el general Cabrera, que resistió el Levante. Entonces, bueno, pues con eso llega el fin de la guerra en el 40, ¿vale? Y pues transcurren los años. Poco más tarde, 6 años más tarde, ocurre otra guerra, se declara otra guerra, que es la Segunda Guerra Carlista, entre el 46 y el 49. Tuvo reinado ya en lo que es el reinado de Isabel II, durante el gobierno de Narváez, de los moderados, ¿vale? Que era el presidente de gobierno, Narváez. Se origina al no celebrarse la boda entre Isabel II y el pretendiente carlista, y tuvo su principal escenario en el campo catalán. La verdad es que
este conflicto casi permanente en la primera mitad del siglo, bueno, del reinado de Isabel tuvo mucha repercusión, principalmente porque la monarquía se inclinó siempre hacia el liberalismo, que fue quien sobre todo dominó políticamente hablando este escenario. Y también en torno al protagonismo de los militares. Pensamos en Espartero, por ejemplo, y en otros militares de corte liberal, ¿no? También es verdad que durante esta época se van a hacer unas cuantas desamortizaciones, que viene siendo la incautación de diversos bienes por parte de lo que es el Estado, para, bueno, pues nada, simplemente quitarle a la Iglesia ciertas tierras o ciertas propiedades que no usaban, o que digamos que se pensaba que pertenecían al Estado y no a la Iglesia. La verdad es que me parece un tema bastante interesante y sobre esto se puede reflexionar. Yo aquí no lo puedo hacer mucho, pero tenemos que pensar que en el siglo XIX los militares tienen un papel central por la gran cantidad de pronunciamientos de los que hablamos en el tema anterior y bueno, al que podéis ir, por supuesto, que también está subido aquí en el Foro de la Historia, lo tenéis en Spotify, en iVoox y en otros sitios, por si queréis mirarlo, sobre todo muy ligado a ese tema anterior a lo que es la guerra de independencia y sobre todo el reinado de Fernando VII. Y bueno, pues nada, llegado a esta segunda guerra carlista, tenemos que hablar un poquito sobre la implantación del Estado liberal, ¿no? Hemos dicho que fueron digamos, bueno, por lo que viene siendo es digamos, quien apoya a la monarquía y bueno, pese a que, por ejemplo, la regente María Cristina no era liberal y tampoco gente con la que se relacionaba, pues al final van a acabar virando hacia el liberalismo moderado para, digamos, de alguna manera, pues, bueno, poco a poco mantener el poder, ¿no? Hubo gobiernos, como les decía Bermúdez, que gobernó una parte de esta, bueno, la primera parte de esta guerra, entre el 32 y el 34. Aunque bueno, luego también tenemos que destacar otros gobiernos como el de Martínez de la Rosa, que también es un liberal moderado, donde, digamos, como uno de sus mayores logros es bueno, pues el que se concreta el Estatuto Real de 1834, que es una carta otorgada que seguía el modelo de la de Luis XVIII, que había impuesto en Francia unos años antes, y era una concesión de la corona y no hace mención a la soberanía nacional. Establece unas nuevas cortes bicamerales con representantes elegidos por sufragio censitario muy restringido. Hecho, para que os hagáis una idea, esto evidentemente es un sufragio, pero que solo vota el 0,15% de la población, o sea que imaginaros. O sea que siempre está pues muy reducida en torno a la gente rica, varones mayores de X edad. Entonces, pues bueno, es bastante, obviamente, es un sufragio censitario y realmente restringido. Poco más tarde, la reina va a entregar el poder a Mendizábal, que es un liberal radical que emprendió una serie de reformas que fueron fundamentales para desmantelar las instituciones del antiguo régimen e implantar un régimen liberal constitucional con una monarquía parlamentaria. Con Mendizábal como ministro de Hacienda tenemos la desamortización civil y eclesiástica, ¿no? que es de la que habíamos hablado antes, momento en el que, por ejemplo, se suprimen, por ejemplo, todos los conventos de menos de 12 miembros religiosos, que esto desde luego afectó a un montón de órdenes en España, y excepto, bueno, a muchas dedicadas a la enseñanza que tenían más personal, por supuesto. Luego, por otra parte, tenemos que, bueno, durante este periodo se va a elaborar la Constitución del 37, que tiene una tendencia progresista, aunque tiene, para, digamos, que hubiera una serie de consensos, tiene una serie de concesiones a los moderados, ¿no? Que eran el otro grupo predominante, sobre todo en cuanto a lo del principio de la soberanía nacional. Amplía la Declaración de Derechos de los Ciudadanos y libertad de prensa, opinión y asociación, que me parece bastante interesante. También hay una división de poderes. El poder legislativo recae en las Cortes con el Rey, que se establecen 2 cámaras, o sea que sigue siendo bicameral. Y en cuanto a la religión, se comprometía a mantener económicamente al clero católico, pero no se prohíben las otras religiones. De hecho, es importante. En el 37 los moderados ganan las elecciones y la reina se enfrenta a los progresistas a causa de la ley de ayuntamientos que bueno, pues que confería a la corona el poder de nombramiento de los alcaldes, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos la regencia de Espartero entre el 40 y el 43.
momento en el que también se sigue consolidando el régimen liberal. Su política económica fue bastante torpe, amplió las desamortizaciones en beneficio de los propietarios y estableció el arancel, que básicamente son los impuestos a los productos que vienen en España. Sobre todo abre el mercado español, los tejidos, algodones, bueno, lo abre a digamos otros productos ingleses, que lo cual va a provocar una serie de sobre todo de problemas con empresarios catalanes y vascos, por supuesto. Pero en el caso de Cataluña es bastante importante porque bombardeó la ciudad en el año 1843, lo cual es bastante importante. También hubo en esta época conspiraciones entre Narváez, O'Donnell, que también son generales. De hecho, O'Donnell es bastante importante, ya lo veréis más adelante. Que acabarán con la división de Espartero, la dimisión en ese momento, ¿no? La verdad es que es bastante interesante porque, bueno, luego llegan los moderados al poder, que van a estar una década, es la década moderada, momento en el que se establece la Constitución de 1845, bueno, en el momento en el que también, pues eso, sigue siendo se hace una declaración de derechos también restringida. La religión católica es la única, digamos, el Estado se establece a cuidar la religión. Se crea la Guardia Civil en el 44, por cierto, también bastante importante. Y bueno, por cierto, lo único que añade esta Constitución, también bastante importante respecto a la anterior, la del 37, es la soberanía compartida, que reside en las Cortes con el rey, o sea que se comparte entre las Cortes y el rey. Durante esta década también es bastante importante la ley Moyano, que es una ley, o sea, el sistema educativo, que establece el principio de secularización y el control del monopolio de la enseñanza por parte del Estado. Y luego el concordato del 1851, firmado por Bravo Murillo, que dice, bueno, pues viene a normalizar un poco las relaciones entre el Estado español y la Iglesia. Bueno, durante este periodo también estuvo la guerra carlista y una crisis económica bastante importante, sobre todo, digamos, un poco ligada a, bueno, pues sobre todo problemas económicos también internacionales. Poco más adelante hay 2 años progresistas, entre el año 54 y el 56, momento en el que se inicia esta revolución del 54. Fue un golpe de estado que triunfó, ya sabéis que hay un montón de conspiraciones, pero triunfó por el apoyo popular. El pronunciamiento lo dio O'Donnell, general también, que fracasó en Vicálvaro, pero los rebeldes se reagruparon y básicamente proclamaron un poco, bueno, y mandaron una proclama que básicamente lo que vino es a hacer que la gente se lanzara con ellos a la calle, pues al grito de reducción de impuestos, restauración de la milicia nacional, que por cierto había sido bastante importante durante la guerra de independencia. Y pues nada, poco más tarde se comienza, digamos, a escribir la Constitución de 1856, que es non nata. Decimos que es non nata porque no llegan a hacer, o sea, es una Constitución que se empieza a elaborar pero realmente tampoco se aplica. En esta, bueno, aparte de esto, hay una ley de desamortización general, que es la ley de desamortización de Madoz, que, sobre todo que afecta a las propiedades del Estado, a la Iglesia y de los propios baldíos de los ayuntamientos, o sea que se viene un poco a liberalizar un poco y acabar con esas propiedades comunales y todo eso. Luego una ley general de ferrocarriles, que básicamente lo que viene es a intentar impulsar la construcción de ferrocarriles en el territorio español que carecía de vías. Y luego la ley de sociedades bancarias y crediticias. Es bastante importante, desde mi punto de vista, destacar un poco esto porque, bueno, el tema de los ferrocarriles, porque en otros países, justo es en esta época, en el momento en el que se está dando la completa creación de vías férreas por todos los países, como Alemania, Francia, Inglaterra también. Entonces, bueno, pues es ese momento, ¿no? La Unión Liberal, que es bueno, ya a partir del año 56, hay un gobierno de O'Donnell, que es entre el 56 y el 63, que vuelve un poco a la moderación, ¿no? Pasa de ese radicalismo a la moderación. Y bueno, pues hay una etapa, bueno, estos años entre el 56 y el 63 es como una etapa de estabilidad política más tranquila, momento en el que se vuelve al régimen moderado que tanto les gustaba y que tanto le gustaba a Isabel y a todos los que tenía alrededor, ¿no? Y a María Cristina.
Se impulsa un desarrollo económico bastante importante, hay un intervencionismo en el exterior, sobre todo en Indochina, en Marruecos, y para defender plazas en el norte de África. Se firma además el Tratado de Tetuán, por el momento, bueno, es en el que se amplían las plazas de Ceuta y Melilla y se obtiene la plaza del Sidi Infi, que por cierto es bastante importante, sobre todo porque justo 100 años más tarde España la perderá, aproximadamente la perderá contra Marruecos. Luego, por otra parte, tenemos una serie de levantamientos campesinos, sobre todo por también problemas internos dentro del Partido Liberal y, bueno, pues finalmente en el año 63 la caída de O'Donnell. Como íbamos a hablar un poquito acerca hasta el 68, digamos, para luego ya hablar un poco acerca de la República y tal, y del sexenio progresista, pues nada, hablaremos que entre el 63 y el 68 realmente vuelve Narváez al poder, más autoritario que la primera vez y más conservador. Y bueno, realmente hay una crisis económica bastante importante, corrupción. Pero bueno, lo único que podemos destacar es un poco el Pacto Ostende, que es un pacto entre progresistas, demócratas y republicanos tras la muerte de O'Donnell, para destronar a Isabel II y convocar cortes constituyentes. Vamos, momento en el que poco más tarde llegará la República. Bueno, como conclusión a este tema, para no comeros mucho más tiempo, que ya llevamos 20 minutos y la verdad es que mi intención era que esto fuera bastante breve, no sé si esto os ha ayudado, desde luego a todo el que lo escuche os animo a que me digáis si es ameno, si no es ameno, si me tengo que callar, si me busco un trabajo. Bueno, tengo trabajo, no os preocupéis, que por eso no hay problema, si dejo de grabar podcast, si no. Pero bueno, en cualquier caso, lo dicho, que si os parece bien, pues nada, cómo lo hago y pues un poco tips para mejorar, que a mí también me vienen bien, que yo al final soy podcastero novato. Siempre me hace mucha gracia esto de no sé qué novato, porque hay una página que, bueno, mi padre cultiva cosas y siempre busca todo en el campesino novato. Hace mucha gracia. Yo siempre digo eso, novato, me suena como muy a muy torpe, ¿no? Y como yo soy muy torpe, pues me gusta que me den consejillos. Como conclusión, este tema es el momento en el que cristaliza esta época entre el 33 y el 68. Estos 35 años son bastante importantes porque es el momento en el que se acaba definitivamente con el antiguo régimen. Momento en el que se empiezan a establecer constituciones que comienzan, digamos, a incluir al censo, aunque como habéis visto de manera bastante reducida, y donde hay unas luchas de poder bastante importantes, ¿no? Entonces, pues en cualquier caso hay que destacarlo, ¿no? Pero bueno, me parece un tema bastante interesante. La verdad es que creo que más adelante imagino que le daremos bastante caña a, pues eso, a otros temas. Ya, bueno, hablaremos un poquito en el siguiente sobre la República, el sexenio revolucionario, primero sexenio y luego República. Y bueno, pues intentaremos un poquito a ver qué tal y cómo resulta esto. Nos tenéis en iVoox, nos tenéis en Spotify, nos tenéis en Apple Podcast, nos tenéis también en Google Podcast. Dejadnos los comentarios, seguirnos en redes sociales, que la verdad que allí publicamos un montón de artículos, historia, y además que sepáis que tenemos una página de historia que se llama Foro de la Historia, por si queréis leer algún articulito. Y pues nada, ahí estamos un grupo de gente intentando, de los que participamos aquí en el podcast, intentando hacer un proyecto cultural que nos quede chulo. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, estoy aquí yo, Javier Pérez Cobo, para hablaros acerca de, bueno, pues este siglo XIX español. En el tema 14, además
de lo que viene siendo bueno, pues proyecto EBAU, que creo que además es realmente interesante. Creo además, de hecho, que es un proyecto bastante guay, de hecho, porque estamos hablando, la verdad, que de un montón de cosas de la historia de España. Mi intención era hacer esto pues un poquito para ayudar a los alumnos de bachillerato que, bueno, pues que estén buscando pequeños podcasts antes de dormir o antes de los exámenes para estudiar un poquito acerca o hacer apuntes acerca de los diferentes temas. En este caso, la Revolución Liberal, el reinado de Isabel II, carlismo, la guerra civil y digamos hasta el año 68, ¿no? Y sobre todo ya en los años 70 con el tema de la Primera República. Bueno, en el anterior capítulo nos quedamos un poco en que había muerto Fernando VII en 1833 y digamos que se iniciaba un momento de cambios, ¿no? en España, principalmente porque había abolido la ley sálica y por tanto Isabel, que era su hija, apoyada por la regente María Cristina, que era la viuda de Fernando VII, la mujer, bueno, pues digamos que garantizó el acceso al trono de su hija, ¿no? Digamos que este régimen hasta cierto punto fue bastante débil y hecho débil en el sentido de que se encontró en los primeros años con una guerra civil, que es la primera guerra carlista, que bueno, pues tuvo, digamos, como contendientes a los partidarios de la reina Isabel, a los isabelinos, con los carlistas. Bueno, la verdad es que la regencia de María Cristina dura aproximadamente unos 7 años, entre el 33 y el 40, y es un periodo que obviamente se inicia, digamos, políticamente en un momento en el que se digamos, comienza a aceptar ya el liberalismo frente al absolutismo anterior. La muerte de Fernando VII deja un poder político en manos de esta mujer, de su viuda, y de Isabel II, que en ese momento, cuando él muere, ya que había nacido en 1830, pues contaba con 3 años. Entonces, pues bueno, Carlos María Isidro, que es el hermano de Fernando VII, se niega a reconocer, por supuesto, la legitimidad de la princesa Isabel y se autoproclama Carlos V. Sus partidarios son los carlistas, se levantan en armas y comienza una guerra civil que durará 7 años, que es la primera guerra carlista. Sobre estas guerras carlistas ya iremos comentando un poquito más, hubo 3, pero desde luego la más importante y la que, digamos, más repercusión tuvo dentro de España, que todas las tuvieron porque son conflictos civiles al final, es esta primera, ¿no? Tuvo más magnitud. Primero vamos a hablar un poquito acerca del carlismo, ¿vale? El carlismo, digamos, que es una opción dinástica, que además está muy ligada al absolutismo. El carlismo, digamos, apoyó las pretensiones de Carlos María Isidro, ¿no? Que es el hermano de este Fernando VII, como ya he dicho 3 veces porque soy muy pesado, pero bueno, por lo menos se os quedará eso. El ideario, digamos, es bastante sencillo. Es sobre todo pues una defensa a ultranza de los valores del antiguo régimen, es decir, por ejemplo, la tradición absolutista, la defensa, digamos, de los fueros vascos, navarros y catalanes y la idealización de un mundo rural frente a lo moderno, ¿no? O sea, como una especie de desprecio de la sociedad urbana y de ese proceso de industrialización donde, digamos, que para ellos debían primar un poco la sociedad, digamos, estamental. Es eso, la defensa de la tradición y el rechazo a la modernidad, ¿no? La verdad es que se apoyó también en una pequeña parte de la nobleza, que es el clero regular. Digamos que para los que en realidad el liberalismo era prácticamente como el demonio, ¿no? Era como esa pues eso, liberalización de lo que es la vida, ¿no? Y digamos que para ellos pues no era obviamente lo preferible. Entonces, en muchos casos, mucha parte de este clero regular tomó parte en según qué zonas por este bando carlista. En cuanto a su ámbito territorial, sobre todo el carlismo se basó, digamos, no tuvo eco en toda la península, sino que estuvo concentrado en las Vascongadas, en Navarra, en partes de Aragón y en Cataluña, sobre todo en la zona del Maestrazgo, ¿no?